Ya está Sí, me grabando. parece grabando. Sí, ahí está grabando. Unos 10 minutos. Luego te lo voy a ¡Sí se hacer. pudo! Muy bien. Pues vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Entonces vamos a ver el ejemplo. De conjunto dice allí. Un médico, a fin de ser precavido, organiza a sus pacientes de acuerdo a sus alergias, tal y como se muestra en la siguiente tabla. El paciente 1 es alérgico a la penicilina. El paciente 1, 2, 3, 4 y 5 son alérgicos a la penicilina. El paciente 3, 4, 6, 7 y 8 alérgicos a la insulina. El paciente 1, 7, 9, 10 y 11 alérgicos al ácido acetilsalicílico, que creo que es la aspirina. Y el paciente 3, 9 y 11, 12 y 13 son alérgicos a las sulfamidas. Pues ahí están mis conjuntos, ¿no? Los alérgicos a la penicilina, los alérgicos a la insulina, a la aspirina y a la sulfamida. Entonces dice ahí, ups, aquí, dice ahí, sean los conjuntos A, B, C y D. Los A, los alérgicos a las sulfamidas, sean los primeros 5 pacientes. ¿Duele hoy? Pero nada más, ya no los puedo mutear, así que tengan su micrófono apagado, por favor. Entonces tengo ahí el conjunto A, los alérgicos a la penicilina, conjunto B, los alérgicos a la insulina, conjunto C al ácido acetilsalicílico y el conjunto D a las sulfamidas. Entonces, nada más de un minuto. Entonces, están ahí nuestros conjuntos definidos. Dice ahí, ¿qué pacientes son alérgicos a la penicilina y a la sulfamida? Les repito, esta pregunta es, ¿qué pacientes son alérgicos a la penicilina? Es decir, pertenecen a y a la insulina, es decir, pertenecen a B. Está preguntado quiénes pertenecen a A y también a B, ¿no? Porque aquí hay una I, no una O. Entonces, en este caso estamos, como es los pacientes que pertenecen a ambos conjuntos, sería A, intersección B, ¿no? Es decir, ¿qué pacientes son alérgicos a ambos medicamentos? Tanto a la penicilina como a la insulina. Si regresamos a nuestra tabla, los pacientes que son alérgicos tanto a penicilina como a insulina son solamente el paciente 3 y el paciente 4, ¿no? Entonces, en este conjunto pertenecen los pacientes 3 y 4. ¿Por qué? Porque solo esos dos pacientes pertenecen a ambos conjuntos, que en el problema significa son alérgicos a ambos medicamentos, penicilina e insulina. O el punto 2, ¿qué pacientes son alérgicos a la penicilina? Es decir, pertenecen a A, o a las sulfamidas, es decir, pertenecen a D. Como estamos ante un O, es decir, o es alérgico a A o es alérgico a D, a cualquiera de los dos. Entonces, si estoy en el caso de una unión, sería A unión D, porque son mis dos conjuntos involucrados. Entonces, si regresamos a la tabla, el paciente 1, 2, 3, 4, 5 son alérgicos a la penicilina. Y los 3, 9, 11, 12 y 13 a las sulfamidas. Entonces, ¿quiénes son alérgicos a la penicilina o a las sulfamidas? Todos esos pacientes que
Quédense ahí en un circulito. Que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 3 se repite, no lo cuento dos veces para no duplicar información. Entonces siguen el 9, el 11, el 12 y el 13. Entonces ahí está. Pregunta 2. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina o a la sulfamida, a cualquiera de esos dos medicamentos, son el paciente 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12 y 13. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ok. No, todo bien, maestro. Maestro, la letra I, como nos dice acá, significa como esa intersección, ¿cómo digo que se llama? Intersección. Eso significa, ¿no? Dice que cuando te tenga I, significa es intersección, ¿no? Y cuando es la O, al contrario, Es la unión. es unión. Unión. Ok. Entonces el punto 3 dice, ¿qué pacientes son alérgicos al ácido acetalicílico? Es decir, pertenecen a C y no son alérgicos a sulfamidas. Es decir, no pertenecen a D. Sí pertenecen a C, pero no a D. Entonces, en este caso, como es sí pertenece a uno, pero no pertenece a otro, sería el conjunto C menos D, que es la diferencia. Que si recordamos, son los que sí están en C, pero no están en D. Entonces, si regresamos en esta tabla, el paciente 1, 7, 9, 10 y 11 son alérgicos al ácido acetalicílico. Y en este caso descarto al paciente 9. ¿Por qué? Porque también es alérgico a la sulfamida. Y lo mismo, descarto al paciente 11 porque es alérgico a la sulfamida. Y el inciso me está preguntando quiénes son alérgicos al ácido acetalicílico, pero no a la sulfamida. Solamente el paciente 1, 7 y 10 cumplen esta condición de ser alérgicos al ácido acetalicílico, pero no a la sulfamida. Entonces, en este conjunto pertenecen los pacientes 1, 7 y el paciente 10. Ahí dice ahí, ¿qué pacientes no son alérgicos a las sulfamidas? ¿Qué quiere decir esto de que no son alérgicos a las sulfamidas? Que no pertenecen a D. Entonces, los pacientes que no pertenecen a D se denominan D complemento. Que recordemos, D complemento es lo que complementa a D o lo que no está en D. Entonces, ¿qué pacientes no son alérgicos a las sulfamidas? Si regresamos a nuestra tabla, tengo en total 13 pacientes, ¿no? Yo no lo puse ahí, pero tengo 13 pacientes. De todas maneras, mi universo son todos los posibles pacientes. Entonces, el paciente 3, 9, 11, 12 y 13 sí son alérgicos a las sulfamidas. Por tanto, ¿quiénes no van a ser alérgicos? El paciente 1 no es alérgico, el paciente 2 tampoco, el 3 sí es, aquí está. El 4 no es, tampoco el 5, tampoco el 6, tampoco el 7, tampoco el 8, el 9 sí lo es, el 10 tampoco, el 11 y el 12 también lo son y también el 13. Entonces, de complemento va a ser el paciente 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes cumplen con la condición de no pertenecer a D. ¿Qué quiere decir esto? Que no son alérgicos a las sulfamidas. Entonces, antes de continuar, vamos a desconectarnos y volvemos a conectar.